Hola de nuevo. Como dijimos en la lección anterior, vamos a ver esta vez una fuente de alimentación para alimentar los diversos circuitos de los receptores a válvulas. Esto es una fuente de alimentación que he construido y que va muy bien, la verdad que va estupendamente, porque tenemos un porrón de tensiones que van perfectamente, o sea que tienen una utilidad muy grande a nivel de poder alimentar circuitos anódicos, de lámparas, en fin. Bueno, esta fuente de alimentación dispone de aquí una salida de corriente anódica regulada de 1 voltio a 415 voltios en corriente continua. Luego tenemos una salida de 350 más 350 y 700 voltios entre estas dos patillas. Esta pero es de corriente alterna, esta es corriente continua y esta es corriente alterna. Luego tenemos una salida en corriente alterna para lámparas para 1,5 voltios, 4 voltios, 6,3 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Aquí tenemos una salida también en corriente continua regulable de 0 a 30 voltios y de 1,5 amperio. Esto de aquí es el reostato, un reostato para regular la corriente anódica. Un voltímetro también para saber la tensión que tenemos aquí, que la podíamos comprobar con un tester. Y el interruptor de encendido. Este es el voltímetro, este voltímetro lo saqué de un tester viejo que tenía, luego veremos el invento que hice. Y las lámparas que tenemos tensión y el regulador de la corriente continua. Y este es un voltímetro también para saber la tensión de aquí que tenemos. Aunque lo hemos marcado aquí encima, pues esto es mucho más exacto, como es lógico. Bien, ahora lo que haremos será conectarla o mejor, veremos el interior. Vamos a ver el interior, no sé qué es mejor, si conectarla ahora y medirla y luego ver el interior. Sí, vamos a conectarla y veremos las tensiones. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos ver todo a la vez. Hemos conectado un tester, lo hemos puesto aquí encima para que se vea. Y vamos a darle ahora vamos a darle el interruptor. Se nos encienden la de entrada de alterna, la de la corriente anódica, la de filamentos y esta que es azul, que es la de la alimentación en corriente continua. Este se ve poco porque como lo tengo a la altura de los ojos, y como veremos luego en el esquema, le tuve que poner una resistencia bastante alta para disminuir la intensidad, porque lo mirabas y te deslumbrabas. O sea que, bueno, pues primero de todo vamos a mirar este de aquí, que esto es, pues como os he dicho, un regulador de corriente continua, que va de 0, subiendo, hasta 30 voltios. Esto no tiene más, luego ya veremos. Esto nos sirve pues como fuente de alimentación para cualquier cosa. Sí, digo, esto es una salida de tensión. Vamos a poner las puntas del tester para comprobar esto.
está en corriente continua, sí. Pues así 26 voltios tenemos aquí, 25-90 y que nos marca 26. Pero, o sea que esto es correcto todo. La tensión, antes bajamos, también el tester de arriba, veréis que es la misma tensión que lo que nos marca el voltímetro. O sea que esto va muy bien para muchas comprobaciones. Bueno, luego tenemos unas salidas fijas de... Esto es en alterna ya, ponemos en alterna y aquí tenemos ya las salidas fijas de 1,5 voltios. A ver que esto no hace contacto. Pues aquí, como veis, tenemos las tensiones de 12 voltios, 725. Bueno, esto como está sin carga, y aquí, bueno, la de 4 y la de 1,5. Podríamos poner más tensiones, todo es a base de poner transformadores que nos saquen estas tensiones. Y ahora lo que vamos a ver es la corriente anódica. Pero para ello, para que sean lecturas reales, tenemos que intercalar una resistencia para ponerle una carga, porque si no salen lecturas que no tienen nada que ver con la realidad. Pues vamos a poner aquí una resistencia de esas vitrificadas, con el tester aquí puesto en medio de las... Pues hemos puesto una resistencia vitrificada conectada aquí a la salida de la corriente anódica y al voltímetro. Lo dejaremos aquí. Ahora encenderemos el alimentador y le daremos al rheostato. Y fijaos que a medida que le demos al rheostato, esto va a aumentar, y también el voltímetro. Pues no, el voltímetro no, porque se debe haber desconectado. Eche. Ahora. Bueno, 0 voltios, y le vamos dando y va aumentando la tensión anódica, como podéis ver. 27, 32, le damos más, 40, 59, 78. Esto hace mal contacto por aquí. Dichosos puntos. Pues 131, vamos subiendo, 178, 226, 27, 288, 300, 381, hasta 418 me llega. O sea que la segunda escala es esta de aquí, que son 400 y pico. O sea que aquí ya tenemos también la corriente anódica pues perfecta, y la podemos regular donde queramos. Esto es muy útil para cuando tenemos aparatos que
no sabemos si el alimentador o el transformador funciona, pues le podemos poner esta tensión directa a la salida de la entrada de la corriente anódica del circuito de las lámparas. También le podemos poner la tensión a las lámparas y, en fin, podemos jugar con todo esto. Y digo, va muy bien, va estupendamente. O sea que es una buena herramienta. Y esto también os puede servir por si queréis hacer lo que hablábamos en la lección anterior. Si queréis hacer el comprobador de válvulas y no tenéis transformadores, pues, si hacéis una fuente de alimentación, pues lo podéis alimentar a través de aquí, de un aparato de estos. O sea que os hace las dos cosas, lo conectáis para las válvulas, para la comprobación, y si no, lo utilizáis como fuente de laboratorio para corrientes anódicas. Y bueno, y luego nos queda por comprobar la otra tensión, que las fijas, que estas en continua, recordad, es tensión anódica, tensión en corriente continua. Y las otras que tenemos, porque a veces nos interesa para saber si funciona el filtraje y la rectificadora, pues ponerle corriente alterna también, o sea, dependiendo un poco de lo que queramos. Esto se puede hacer también muchas cosas, se puede poner un conmutador y que nos comute entre alterna y continua, pero bueno, a mí esto así ya me va bien. Vamos a apagarlo, desconectar y conectaremos lo otro. Una cosa que no os había dicho. Este pulsador es muy importante. Cuando terminéis de hacer las comprobaciones, pulsarlo. Y fijaos qué pasa con el ómetro, se va a 0. Esto no es más que es para descargar los condensadores a través de una resistencia. O sea que para que no nos meta un viaje de estos y que nos deje contentos. Bueno, pues ahora lo que hemos conectado aquí, y como veis, 310 en una punta, y en la otra, sin quitar esto, también tenemos que tener 310. Y si conectamos entre las dos, pues debemos tener 700 voltios prácticamente. Vamos a probarlo, pues. Vamos a quitar esta, la pondremos en el sitio de la amarilla. Se me ha quitado esto de alterna. No me coge, me supera tenía que coger una sonda. Me supera la capacidad del tester. Aquí sí, 310, pero ya son 350, son 700 voltios, mucho voltaje para el aparato este. Pero bueno, veis que funciona. Y estas todas son las prestaciones que tiene este aparato. Pues vamos a apagarlo. Es ya digo, un aparato que va muy bien y es muy fácil de construir, como veremos. Ahora lo que haremos será destaparlo y miraremos un poco el interior para que veáis cómo está hecho. Bueno, antes de mirar el interior, vamos a echarle una ojeada rápida a la parte de atrás. Esto no es más que la entrada de alterna, un cable de corriente alterna, y esto es el cable que va a la toma de tierra. Esto es un ventilador de extracción, y este es un disipador con el regulador de tensión que, como se calienta, pues hemos tenido que poner un disipador en la parte exterior, o sea que disipa perfectamente. Bueno, y ahora sí que vamos a ver. Bueno, aquí también hay otra cosa que no habíamos visto, pero bueno, no tiene importancia, que es que aquí en el lateral
tiene una rejilla para que circule el aire. Y ahora sí ya vamos a ver el interior. Con los 3 transformadores que lleva, pesa un disparate. Y ahora que lo tengo quitado esto, pues más complicado es aún. Bueno, te lo dejaremos así, la tapa afuera, y subiremos la cámara para que se vea bien el interior. Que no tiene mucha cosa que ver, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues este es el interior del aparato. Aquí tenemos un filtro de red, que es el mismo que va el cable de toma de red. Aquí tenemos 3 transformadores. Este que nos da los 350 voltios. O sea, corriente anódica. Esto es un transformador de un receptor de válvulas, y nos da los filamentos de 1,5 voltios, 3 voltios, 3,5, casi 4. Y luego tenemos este que nos da los 12 voltios y este que nos da los 24 voltios, si no que voy equivocado. Esta de aquí es una fuente de alimentación para la rectificación de la corriente anódica regulable. El circuito lo hemos hecho punto a punto sobre una placa de estas perforadas, O sea, era tan sencillo. O sea, lleva 2 condensadores, un puente rectificador y 2 resistencias, no lleva nada más. Esta de aquí, no sé si lo podéis ver, es la resistencia que os decía yo para la descarga de estos condensadores. Esto es la fuente de alimentación para la corriente continua. Y aquí estos son los hilos que os decía que va al regulador este de aquí. Este es el voltímetro. Este es otro voltímetro digital. Este es el voltímetro analógico. Bueno, y las clavijas. Y el potenciómetro del regulador de corriente continua de 0 a 30 voltios. Y luego lo que tenemos, que es importante, es esto de aquí. Esto de aquí. Esto es un reostato de 1000 ohmios, creo que es. Si no voy equivocado. Luego lo veremos. Todo eso lo veremos sobre el esquema. Y ya digo, componentes, como veis, pues poca cosa lleva. Y esta plaquita de aquí, esto es un invento que me hice, porque como no tenía voltímetro de corriente continua hasta los 300 voltios, pues tenía un tester por ahí que no iba, y le saqué el indicador, y claro, y le tuve que poner la plaquita para... Aquí le hice un puente por aquí para que conmutase en corriente alterna, porque lo que no iban era la escala de los ohmmetros, no sé por qué, debía haber algún componente roto. Pero bueno, esto es un aditivo que yo le puse para tener las lecturas de corriente continua, porque tenemos que pensar que aquí tenemos lecturas de casi 400 voltios. Y no tenía ningún voltímetro convencional de estos para ponerle aquí el voltímetro a la alimentación. Y por eso hice el inventillo este. Este es un ventilador de tipo ordenador. Y nada más. Y lo que hemos visto. O sea que no lleva nada más la alimentación esta. Como veis, no es tan complicada como parece. Estos condensadores en teoría tienen que ir sobre esta placa, pero por tema de espacio los puse por separado. Pero bueno, estaban conectados a la placa esta, o sea que no tiene mayor importancia. Ya digo, y con esto podéis hacer
combinaciones diferentes. Podéis poner interruptores, podéis poner conmutadores que os conmuten diferentes tensiones, en fin. Esto ya es modificarlo un poco a gusto de cada uno. Bueno, pues ahora, visto ya el aparato este, vamos a mirar los esquemas, cómo están construidos. Vamos ahora a analizar el esquema eléctrico de toda la alimentación. Este es el esquema completo. Parece así muy engorroso, pero ya veréis que cuando analicemos las etapas una por una no es tanto. Aquí hay tres secciones, que es la sección esta de aquí, que será la de la regulación de corriente continua de 1,5 amperio de 0 a 30 voltios. Luego está la segunda parte, que es todo el tema de corriente anódica, rectificada a corriente continua. Y luego tenemos esta sección, que son las tensiones alternas de filamentos. Ya digo, esto ahora sí parece un poco lioso, pero no lo es tanto. Esto es, bueno, pues la entrada de 220, que es común para todas las secciones, el filtro, fusible, en fin, el regulador de tensión, otro regulador de tensión, que cuando analicemos esta parte ya veremos para qué es. Este regulador es el que va afuera, el que va sobre el disipador por la parte exterior. Este es el extractor o ventilador, dos rectificadores, un voltímetro para corriente continua, este también es para corriente continua digital, y una regleta de conexiones de todas las salidas, que no tiene por qué ser así, Esto yo lo he dibujado así por conveniencias del esquema, para que lo veáis más claro, pero esto puede ir cada cosa en su placa. Esta sección de aquí, todo lo que es esto va sobre una PCB, que os lo voy a dejar. Este ya no, este va montado, como os he dicho antes, punto a punto, porque lleva tan pocos componentes que no valía la pena hacer una placa PCB. O sea, ahí lo hemos hecho sobre una placa de estas perforadas. Este es el reostato de 1000 ohmios, y esta es la segunda sección del transformador. Y bueno, y aquí poca cosa más tenemos que hablar del tema este. Ahora lo que vamos a hacer es mirarlo por secciones, y analizaremos cada sección de cada punto para qué es y para qué sirve y cómo funciona. Bueno, aquí tenemos las tres secciones diferenciadas en azul, rosa o rojo y verde. La primera parte, como os he dicho, es la sección del alimentador de corriente continua, que va de 0 a 30 voltios, corriente continua con una intensidad máxima de 1,5 amperio. Aquí tenemos pues la entrada de 220, que como he dicho antes, era común a todos los circuitos. Y aquí lo único que tenemos es un interruptor y una lámpara, que cuando se conecta el interruptor la lámpara se enciende. Esto es el filtro de red, un filtro antidisturbios de red, y un fusible de 1 amperio. Aquí se me ha olvidado poner el 1 amperio, pero con 1 amperio va que arde. Y esto alimenta un transformador con una entrada de 220 voltios y una salida de 12 y 24. Esto es un transformador que es 12 más 12. O sea que entre el 5 y el 3 tenemos 24 voltios. Y entre el 5 y el 4, o el 4 y el 3, tenemos 12 voltios, que nos alimenta este puente rectificador. Aquí tenemos una salida de 24 voltios de corriente alterna.
y una de 12, que nos hacen las dos tensiones de filamentos de 12 y 24 voltios. Después de la salida del puente rectificador, que hemos puesto un LED con una resistencia. Como veréis, esta resistencia es bastante grande, es de 1K8. ¿Por qué? Porque lo tuve que cambiar, porque este LED, al tener esto casi en la estantería donde tengo los cacharros puestos, era tan intensa la luz que me deslumbraba y me hacía daño a los ojos. Entonces le puse una resistencia para atenuar la luz. Dos condensadores de filtraje de 3300 microfaradios. Los condensadores no he puesto voltaje, pero bueno, teniendo en cuenta que aquí lo que tenemos son 24 voltios con unos condensadores de 25 voltios, bueno, 25 igual es un poco corto, pero 63 voltios, por ejemplo, pues va sobrado. Un condensador cerámico de 100 nanofaradios. Y aquí tenemos el regulador de tensión, el LM317, que a través de ese potenciómetro de 5K nos regula la tensión de salida. Y aquí estos dos diodos, este y este, no son más que unas protecciones para el LM317, que no haya retornos de corriente, descargas de condensadores, en fin. Ya digo, es una protección. Y luego tenemos aquí otro condensador para nivelaje, este de aquí, y aquí hemos sacado de la tensión esta de aquí del rectificador, del positivo, hemos sacado uno que nos va al L718. Este es un regulador de tensión fijo que nos regula a 18 voltios. Y esto no hace más función que alimentar el voltímetro. Esto es un voltímetro digital que nos da la tensión regulada según el potenciómetro. Pero estos voltímetros necesitan una tensión constante. ¿Por qué? Porque si lo alimentamos con la tensión de salida, al regular esto, pues la tensión bajaría. ¿Y qué pasa? Pues que si baja la tensión de alimentación, pues como menos voltaje tengamos aquí, pues el LED, los segmentos van bajando, que casi son imperceptibles. Por eso estos voltímetros van alimentados con una tensión fija de alimentación, que puede oscilar, creo que si no me equivoco, entre 10, 12 y a 20 voltios o 25 voltios, algo así. Tiene un margen de tolerancia muy bueno, pero tiene que haber una alimentación, y por eso hemos sacado de aquí pues los 18 voltios, que podría haber sido 19 o 20, pero bueno, teníamos el L7818 y por eso lo hemos puesto. Y aquí pues tendremos la salida regulada. Y este es el circuito de alimentación. Como veis, no es nada complicado, es una típica fuente de alimentación regulada. El ventilador, el extractor, va siempre conectado, de modo que cuando encendamos el interruptor siempre esté en marcha este extractor. Y no es el extractor no es porque se caliente tanto, porque este va afuera, este va exterior y este va interior. No es porque se caliente tanto. Aquí lo que tenemos que disipa mucho calor es el reostato, que ahora veremos. Bueno, pues ahora está la sección que está en rojo o en rosa, es la sección de la corriente anódica regulable de alta tensión para los circuitos anódicos, que la regulamos desde 1 voltio
o 0 voltios a casi 415, 417. Aquí hemos puesto como he dicho, un rheostato de 1000 ohmios. Y estos son rheostatos grandes, como hemos visto, que no regula la tensión de entrada de este transformador. Por esto no podemos coger las tensiones de filamento de este transformador. Porque claro, si bajamos la tensión de entrada, nos baja la tensión de salida anódica. Pero si el mismo transformador llevase estas tensiones, pues nos bajarían las tensiones estas también. O sea, y eso no nos interesa. Bueno, pues aquí nos saca 280 más 280, que después de rectificado, después del filtraje, esto es una célula de filtraje normal y corriente, como todos los receptores. Pues aquí ya nos saca después de rectificada y estabilizada, nos saca una corriente máxima de 415, 417 voltios en corriente continua, que la utilizamos pues para la alimentación anódica de los receptores si lo precisamos. Aquí hemos puesto un voltímetro para saber la tensión que tenemos. Y aquí tenemos este pulsador y una resistencia. Y esto lo hemos puesto porque si hacemos comprobaciones o damos tensión a algún circuito y dejamos las puntas encima del banco de trabajo, si tenemos la desgracia, aunque esté la alimentación apagada, si tenemos la desgracia de tocar las dos salidas estas de 280, nos puede meter una descarga a los condensadores. Y hay que tener la precaución de, cuando terminemos de aplicar la tensión donde tengamos que aplicarla, pulsamos este pulsador y se nos descargan los condensadores, estos dos condensadores, se nos descargan a través de esta resistencia. Ya digo, y esto, el ventilador era porque esto disipa mucho calor, Este rheostato disipa bastante calor, y por eso el extractor y la circulación de aire. Y por aquí creo que no me dejo nada. Y luego tenemos la otra sección, que es otro transformador, también a 220, pero que nos saca las tensiones de 6,3 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 1 voltio y medio, y este es el común, de 0 voltios. Que esto es en corriente alterna, que nos va a alimentar los circuitos de filamentos en alterna. O sea, esto es alterna, este es continua, y este es el regulador de corriente continua regulable, de baja tensión, y con una intensidad máxima, como he dicho antes, de 1,5 amperes. Y aquí, entre estos dos puntos, tenemos 560 voltios de corriente alterna fija, que esto también nos va a servir para darle tensión según qué circuito, según la avería que tengamos o según lo que vayamos a comprobar. Y esta alimentación, que veis que no es complicada, aunque parezca el esquema así en principio parezca muy sofisticado, si lo dividís por módulos pues no es nada. Esta sección que está en azul está sobre un circuito, una PCB, que os la voy a dejar y os voy a dejar también el fotolito. Esa está hecha sobre una placa de estas para soldar componentes de esas perforadas, y esto no está en ningún sitio, es un transformador puro y duro que está fijo en la base del mueble de la alimentación, como estos dos también. Esto no va sobre la alimentación.
Como hemos dicho antes cuando hemos visto, estos condensadores están fuera de la placa por tema de espacio. Y no sé si se me olvida nada por aquí, creo que no. Ah, sí, tenemos la alimentación esto no lo comenté antes, me había olvidado, que hay una clavija que es azul, a la parte, visto de frente a la parte izquierda, abajo, que es la toma de tierra, es una toma de tierra. Y ya digo, y esta alimentación pues la podéis modificar a vuestro gusto. Más que nada lo de las corrientes estas anódicas, por si queréis utilizarlo para alimentar otros circuitos, como puede ser lo que hablamos en la lección anterior del comprobador de válvulas, que necesitamos tensiones de filamentos varias, necesitamos una corriente anódica. En este caso, el comprobador de válvulas tanto le da que sea corriente continua como que sea corriente alterna, como dijimos, porque lo que le afecta, y puede ser mucho más baja que todo esto. Puede ser, bueno, el comprobador creo que trabaja con 50 voltios de corriente para comprobar las lámparas, o sea que tampoco no necesita tener tanta tensión, ya digo, y tanto da que sea corriente continua como corriente alterna, que la podéis sacar, la corriente continua la podéis sacar de aquí, porque las lámparas, lo que consume más en las lámparas consume más los filamentos que la corriente anódica, que son miliamperios, porque Dios nos librase que tuviésemos 15 o 20 amperios a casi 400 voltios. Si lo tocamos nos quedamos fritos, no lo contamos más. Bueno, pues hasta aquí el tema este del esquema del circuito este de la alimentación anódica. Aquí os voy a enseñar el circuito del alimentador, pero de corriente continua, o sea, el circuito ajustable de 1 a 37 voltios. ¿El por qué? Pues muy fácil. El que os enseñé, lo que os he enseñado antes, era el prototipo que yo hice, que monté todos los componentes encima de la placa y luego los tuve que sacar poco a poco. Y aquí lo que he hecho ha sido pues reducir todo lo que no tiene que ir sobre la placa, como es el transformador, el interruptor, el voltímetro digital, el interruptor, el portafusibles, todo esto va aparte, como es lógico. Y en el esquema general que hemos visto antes, claro, esto todo lo tengo puesto allí para que veáis el esquema. Pero para hacer la placa
es más conveniente hacer este diseño de nuevo, que es muy fácil de hacer, y que solo pues tiene todos los componentes electrónicos encima de la placa, los necesarios. Estos son los pines, los dos reguladores. El potenciómetro tampoco está sobre la placa porque solo hay las tres bordas para conectarlo. Y bueno, y todos los demás componentes. El LED lo he puesto sobre la placa, pero tampoco va a ir, pero bueno, lo he puesto para que viese los agujeritos en la placa. Y el LED lo pongo porque nos da la polaridad y así ya lo tenemos solucionado. O sea que este es el esquema si queréis hacer la placa, que os irá bien, y los demás componentes los ponéis sobre los soportes de donde tengan que ir. Ya digo, esto es porque, como he dicho antes, en el esquema general que hemos puesto todos los componentes sobre la placa electrónica, la PCB, claro, no puede ir. Hombre, de poder sí que se puede, podemos montar los transformadores, pero nos saldría una placa de unas dimensiones descomunales. Además no tiene lógica que un portafusibles vaya encima de una placa, o el filtro que va a la toma de corriente, en fin, todas estas cosas que las hemos eliminadas. Y como he dicho, solo nos ha quedado pues los componentes electrónicos en sí que irán sobre la placa. Esto sería la pegatina, lo que lo llamo, o sea, la pegatina de los componentes. Y como veis, esta placa aún se puede reducir bastante más, O sea, ese potenciómetro, como realmente físicamente aquí no está, todo esto lo podemos juntar más, todos los componentes. El rectificador, en vez de poner este que es rectangular, que ocupa muchos espacios, podemos poner esos de tipo que son alargados, que nos ocuparían menos espacio. Ya digo, esta placa en medidas reales, esto tiene muy pocas dimensiones, Esto tiene 100 por muy poco, por 30, o sea que es una placa súper reducida, y aún la podíamos, yo os puedo decir que la podíamos reducir, que fuese un 50 por 30 o algo así. O sea que la podíamos reducir bastante más. Os voy a dejar los archivos en PDF, aparte de otros como es lógico, estos para a las pegatinas y el fotolito en tamaño real. O sea que estarán en PDF al tamaño real. Y si tenéis un programa de estos, pues como son archivos de estos que los podréis cargar, si tenéis algún que otro programa lo podéis hacer. Yo ya digo, yo utilizo el KitKat, es el que me va, para esas cosas me va muy bien. Bueno, pues ya hasta aquí lo que os quería comentar de este esquema, que ya digo, es igual que el otro, pero un poco cambiado. Esto lo he hecho para que os sea más cómodo si lo queréis montar, pues hacerlo de esta manera. Bueno, y esto es la simulación en 3D de cómo puede quedar la placa. Pues como os decía, si quitamos el rectificador, ponemos uno más delgadito, reducimos más, comprimimos más los componentes, y el potenciómetro este, como es lógico, solo llevará los 3 conectores estos, pues la placa se podrá reducir prácticamente casi a la mitad en su longitud. En la altura no, pero en la longitud se puede comprimir bastante más. Y bueno, y esta es la placa así como más o menos puede quedar. O sea que
por la parte de abajo, para las soldaduras de las pistas. Y bueno, esto más que nada es una curiosidad, pero de cómo pueden quedar estas placas. Y este es el frontal de la fuente de alimentación. Este frontal, como sabéis, se hace, bueno, esto yo lo hice, en este caso en concreto. El fondo era una base, era una chapa de metacrilato blanco, que lo hice primero, se hacen los taladros y se escanea, y luego sobre el escaneado, que como podemos quitar y poner placas, pues ponemos toda la serigrafía con relación a los agujeros, quitamos la capa de los agujeros y solamente nos queda esta capa. La imprimimos en acetato de este transparente que se pega, que tiene pegamento por una cara, y lo pegamos sobre el metacrilato blanco, teniendo en cuenta que coincidan los agujeros con las letras donde tienen que ir. Como veréis, no sé si os habéis dado cuenta, esta carátula no es la que tengo yo ahora puesta, porque la modifiqué, porque le hice unas modificaciones y en el principio, en el original, lo tenía así, pero lo cambié porque le puse el voltímetro que no lo llevaba, y en fin, y unas cuantas cositas más. Bueno, ya por finalizar esta lección, comentaros que esta es la carátula que modifiqué, que le puse el voltímetro cambié aquí unas clavijas, en fin, le hice unas modificaciones. Y aquí, que esto no lo había comentado, es una toma de tierra, tengo todos los circuitos conectados a la tierra, y aquí le he puesto una toma de tierra por, yo que sé, si la necesitamos para algo, pues para que la tengamos. Bueno, pues esto ha sido todo en esta lección del alimentador ya os digo, es un alimentador que va muy bien, es muy útil y sirve para muchas cosas en las labores, como es lógico, de receptores y amplificadores a válvulas. Y bueno, y para otro tipo de electrónica más moderna, pues tenemos estas salidas que también va muy bien. Tenemos una fuente regulada de 0 a 30 voltios y con poco amperaje, 1,5 amperio, es lo máximo que saca. Pero bueno, más adelante ya veremos fuentes de alimentación que tenemos también por aquí hechas de laboratorio, que nos aguantan hasta 5 amperios y son cortocircuitables, se rearman, se pueden rearmar, en fin. Pues bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando entremos en el tema de los aparatos más de electrónica moderna. Pues nada, espero que os haya gustado esta lección, que os sirva, y será hasta la próxima.